pienso que como argentinos estamos muy preocupados por el tema del acuerdo con el fondo. Sería bueno que Carlitos nos dé un poquito la información que tiene acerca de lo que puede pasar con ese tema, ¿no? Con la visita trimestral, con las inspecciones, cuánto hay de factor objetivo y cuánto hay de factor subjetivo por parte del fondo. Esos temas nos preocupan, ¿no? Porque es una espada de Damocles que vamos a tener cada 3 meses. Bueno, si quieren, arranco. Les propongo contarle un poco lo que sé hasta acá, y que me parece que puede llegar a ser útil hasta esta hora, 7:42, sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Y antes, muy breve, una cuestión teórica que me parece importante para tener en cuenta, y no de economía, no de finanzas, sino de política, ¿no? Ustedes saben que la política, la ciencia política, tiene un punto, un núcleo de estudio que es fundamental entre las muchas subdisciplinas dentro de la ciencia política. Hay una que yo sigo mucho, que yo trato de partir de ahí cuando quiero hacer un análisis sobre algún proceso económico estructural pasado, presente o que se venga. En este caso, presente y lo que viene, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa disciplina es la toma de decisiones. Y estudiar y tratar de captar y de entender la manera y la forma que un gobierno determinado en una época y circunstancia determinada toma esas decisiones, creo que es fundamental para entender lo que está pasando y lo que viene hacia adelante. Y creo que en este caso, en este gobierno, tratar de desentrañar la manera en que se toman las decisiones es fundamental para tratar de poder entender un poco lo que se viene, que es una batalla muy dura que se va a dar ya, en días, en horas. La semana que viene arranca, que es la aprobación o no de todo esto en el Congreso. ¿Qué está pasando en el gobierno nacional en cuanto al análisis de la toma de decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿De qué manera? Como nunca, por lo menos del 83 para acá, y desde ya en lo que a mí me toca analizar, por primera vez tenemos que tratar de entender un gobierno que toma sus decisiones de manera, si se quiere, ecléctica e imposible de determinar en cuanto a de dónde sale esa decisión y cómo una decisión tomada termina desarrollándose y llegando a aplicarse en la realidad. En estos años de gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tenemos de todo. Tenemos decisiones tomadas por Alberto Fernández, duras, difíciles, que han sido aceptadas a regañadientes por el kirchnerismo. Tenemos decisiones kirchneristas que han sido aceptadas por el albertismo, pongámosle el nombre que quieran ustedes. Tenemos decisiones negociadas y tenemos cuestiones que no han podido ser decididas por los conflictos internos. Pero ninguno de esos ejemplos, tenemos ejemplos de todos los tipos, si quieren después podemos repasar algunos de esos ejemplos, ninguno se asemeja a esta decisión que está a punto de tomar el gobierno de Alberto Fernández, que es aceptar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que a priori, por lo que ya conocemos, hay cosas que ya conocemos, hay cosas que nos han contado que necesitaríamos chequear más, hay cosas que intuimos, directamente, a nuestro juicio, o producen el milagro de una nueva alianza, si se quiere, o coalición gobernante en una nueva etapa, o producen una crisis definitiva, porque gran parte, por lo menos de lo que estamos conociendo, y algunas cosas las conocimos hace horas, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
para el kirchnerismo son inaceptables. O el kirchnerismo cambia ideológicamente y vemos, volvamos a la teoría de la toma de decisiones, un presidente tomando decisiones, que esas decisiones se trasladan, se convierten en una ley y se ejecutan, o estamos ante el principio del fin de la coalición gobernante, porque, y si quieren ahora repasamos lo más polémico, hay capítulos en el acuerdo, en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, algunos se conocen, otros se están conociendo, que directamente son inaceptables. Hay algunos que son aceptables, hay algunos que no habría problemas en discutirlos o debatirlos, pero hay, insisto, algunos que legislativamente son inaceptables, salvo que el kirchnerismo inicie una nueva etapa, y ahí hay una gran incógnita. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Supongamos que dividimos en un teórico 33% de cuestiones aceptables, 33% de cuestiones discutibles, 33% de cuestiones inaceptables por el kirchnerismo. ¿Cuál es el problema? Que para el fondo esto es un paquete cerrado 100%. ¿Se toma o se deja? O se toma como está la carta de intención o se deja. ¿Por qué a los ojos y al análisis del Fondo Monetario Internacional han cedido demasiado? Al punto de considerar este acuerdo, y algo hemos escrito por ahí, lo compartimos en Bolseros Emergentes, ya hay gente del Fondo Monetario que dice cuándo este acuerdo Argentina lo va a dejar de cumplir y cuándo va a haber que renegociarlo. A los ojos de mucha gente del FMI, este acuerdo en el segundo semestre del año que viene se cae. Puede caerse antes, pero en el segundo semestre del año que viene, cuando el gobierno nacional esté en plena campaña política y el kirchnerismo peleando su supervivencia, hay cuestiones de este acuerdo que políticamente son muy difíciles de aceptar. Entonces, aunque se apruebe en el Congreso, para esa época del tiempo, segundo semestre del año que viene, hay condicionalidades, sobre todo fiscales, básicamente fiscales, que son políticamente inaceptables. Para ponerle un poquito de contenido, ¿no? A lo que ya se sabe, empezaron a conocerse otras cuestiones. Les menciono tres que anoté acá, que no sé si son públicas ya, mañana van a ser públicas, sobre el acuerdo. El primero, ustedes saben que Martín Guzmán se compromete hasta el Fondo Monetario 2,5% de déficit este año, 1,5% el año que viene. Y que lograría ese déficit sin reducir, sin ajuste severo del gasto público. O sea, sin un ajuste del gasto público. Y su promesa se basa en que la Argentina va a crecer lo suficiente, que va a recaudar la suficiente cantidad de dinero en pesos y en dólares como para cumplir el déficit sin necesidad de un ajuste. Esto ya se sabe, simplemente lo refrescamos. Bueno, uno de los capítulos más polémicos es que el Fondo Monetario dice que el ingreso de dólares, y tiene razón, el Fondo Monetario está superditado al precio de la soja o al precio de los commodities. Y que gran parte del optimismo de Guzmán es el actual precio de la soja. ¿Qué pasa si el precio de la soja baja? En el acuerdo está escrito que las condiciones de alcance del déficit fiscal, esas promesas de Guzmán, se tienen que revisar. O sea, que si el precio de la soja bajara, Guzmán se compromete, o Argentina se compromete, a revisar las metas de gasto y eventualmente aplicar ajustes. Primer dato. Segundo dato. Argentina tiene prohibido, en términos reales, aumentar
el gasto real, perdón la redundancia, en políticas sociales, políticas de asistencia social, planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eventualmente un aumento en términos relativos, reales, de ese gasto, según los números de enero del 2022, o sea, del mes pasado, solo pueden cubrirse con créditos del BID o del Banco Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Argentina, por ejemplo, en términos reales, quisiera aumentar los gastos o las partidas para el plan trabajar, lo que pedía el Partido Obrero la semana pasada, solo puede hacerlo con créditos del BID o del Banco Mundial según los criterios del BID o del Banco Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina tiene que congelar su cantidad de planes sociales o su gasto real en planes sociales. Cuando digo gasto real, es gasto real en dólares, ¿no? Y políticamente, ¿qué quiere decir esto? Que si el año que viene el gobierno quisiera, en plena campaña, aumentar los planes sociales, el gasto social, etcétera, etcétera, solo puede hacerlo con el Banco Mundial o el BID. Tercera cuestión polémica. La Argentina, si por 2 trimestres consecutivos incumple las metas firmadas, el Fondo Monetario o llama o pide un waiver, que es lo que dice cualquier carta de cualquier facilidades extendidas, pero para otorgar ese waiver, o sea, 2 trimestres consecutivos, en cualquiera de las metas, tiene la condicionalidad de, otra vez, exigirle a la Argentina volver a rediscutir las metas firmadas, y el fondo tendría la facultad o la posibilidad de renegociar o de avanzar sobre temas de política social, gasto corriente, etcétera, etcétera. Un cuarto punto. Se compromete el gobierno argentino a revisar las políticas de jubilaciones en cuanto a las edades. O sea, aquel viejo proyecto de aumentar la edad jubilatoria para hombres y para mujeres, el gobierno se compromete a avanzar en ese terreno. Y un último punto dentro de lo que se está conociendo en las últimas horas. El tema tarifas. Argentina se compromete a 2 cuestiones con respecto a las tarifas. La primera, tiene que haber un nuevo plan o paper o estudio sobre una segmentación mucho más profesional que la que se conoce, ¿no? Con el mapa de la capital federal que se conoció la semana pasada, y ese plan va a ser financiado otra vez por el BID y el Banco Mundial. O los 2 o uno. Pero ese estudio es vinculante. O sea, el gobierno argentino se compromete a que las conclusiones de ese estudio sean aplicables. O sea, sean la base de lo que Argentina va a aplicar en cuanto a la segmentación de tarifas de servicios públicos. Y que ese plan se aplique ya en el 2023. Pero antes, este mismo año, la misma segmentación, el mismo criterio de segmentación que se utilizó para hacer este mapa de la capital federal, que se haga en todo el país. Por lo menos en 10 localidades, aparte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. O sea, el interior de la provincia de Buenos Aires. Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y las provincias donde mayor nivel relativo de subsidio a sectores sociales donde se determine o se pueda determinar que
son posibles de eliminar subsidios, el gobierno argentino se compromete a avanzar. Y un último punto. Todo esto que estoy diciendo, mírenlo también en el prisma kirchnerista, en el prisma del albertismo y el prisma kirchnerista. Y un último punto. En el futuro, hacia el futuro, durante los 10 años que rija el acuerdo con el Fondo Monetario, en términos reales, Argentina no puede subsidiar la energía, esto puede ser luz, gas, todo tipo de energía, sustentable o no sustentable, al sistema productivo. Con lo cual, en términos reales, otra vez, términos reales, Argentina tiene que mantener los niveles actuales de subsidios a la industria, comercio, etcétera, y no puede aumentarlos. Y acá no hay BID, no hay Banco Mundial, no hay nadie que te salve. Directamente, en términos reales, no puede aumentar. Esto se va a conocer en las próximas horas. Por lo que tengo entendido, todavía están negociando cuestiones vinculadas al tipo de cambio. Ahí el Fondo Monetario quiere una reducción de la brecha este año al 50% o menos. La única manera que hay de conseguir esto es sostener el precio de los dólares financieros y devaluar 50% del oficial, o por lo menos devaluar el oficial en lo que sea la inflación de este año. El Fondo Monetario en parte comparte el criterio que el precio del dólar al primer semestre del año, perdón, a la primera quincena de diciembre del año pasado es un dólar competitivo, que hoy es relativamente un dólar caro, con lo cual hay margen de maniobra, pero la Argentina lo que dice es que, a ver, acá hay una de dos: o me obligan o acepto incrementar las reservas netas este año en no menos de 5.000 millones de dólares, más los 4.000 y pico de millones de dólares que mandaría el fondo, o sea, aproximadamente 9.000 millones de dólares, o hago política cambiaria. Y por otro lado, ¿cómo hago devaluando un 50%? Si después una de las metas que tengo es bajar la inflación. Estas son todavía cuestiones que hasta lo que yo sé todavía no están terminadas de definir. Y una última cuestión que no está terminado de definir es el contenido de las misiones. ¿Cómo van a ser las misiones? Las misiones trimestrales. ¿No? Está muy bien lo que dijo Claudio Lózar. Argentina cada 3 meses se juega la vida, durante 10 años. Ahora, ¿cómo van a ser esos exámenes? Bueno, Jorge es profesor, sabe lo que es tomar examen. O sea, hay muchas maneras de tomar examen y hay muchas maneras de aprobar un examen. ¿Va a ser a cara de perro o va a ser de una manera flexible, discutida, negociada, etcétera, etcétera, etcétera? Entre otras cuestiones, por ejemplo, le pidió Guzmán a la gente del Fondo Monetario que no haya visitas a economistas opositores, que esto sea una cuestión estrictamente bilateral entre el Fondo y el Gobierno Nacional, cosa que el Fondo rechazó. Es como, ¿eh? Y hay un último punto, hasta acá llego, si quieren después profundizamos, y hay un último punto que es de mucho interés, o por lo menos de curiosidad, por parte del Fondo Monetario, que es ¿en qué quedó ese juicio, en qué nivel está el juicio que está en tribunales, está en la justicia nacional, sobre la actuación del stand-by firmado en los tiempos de Mauricio Macri? ¿Es un juicio en serio? ¿De verdad quieren avanzar sobre exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional? No. ¿Y por qué este tema es importante? No porque el Fondo Monetario, los funcionarios del Fondo Monetario crean que algún día van a tener que venir a dar declaraciones acá a Comodoro Pi. Eso es una utopía.
poco serio. El tema es que todos los que pasaron por este tipo de acuerdos con la Argentina en el Fondo Monetario perdieron su trabajo. Alejandro Werner perdió su trabajo, Caldarelli terminó, hoy es un integrante de la misión del caso de Egipto, del caso egipcio, lo que conocen más o menos del Fondo Monetario, saben que es ir a jugar a Primera B, no es que la Argentina sea jugar en Primera A, pero por lo menos, de hecho es el caso más importante del Fondo Monetario. Lipton también tuvo que irse, luego terminó en el gobierno como asesor en la Secretaría del Tesoro de Janet Yellen, pero todos los que pasan por el caso argentino en el Fondo Monetario pierden el laburo. Y acá tenemos un caso de un cercano, muy cercano a la Argentina, que conoce mucho a la Argentina, que es Ilian Gottschalk, que es el actual director gerente del Fondo Monetario Internacional, que hizo lo imposible por asumir lo más tarde que se pueda para no tener que ser él el que cierre el acuerdo con la Argentina. Como la Argentina se retrasó, no pudo ser y tuvo que atender el tema, tiene que atender el tema, y obviamente debuta y gran parte de su gestión va a ser juzgada por lo que pase con el caso argentino. Y obviamente no quiere perder su trabajo por un acuerdo con la Argentina muy complejo, quizá el más complejo en toda la historia del Fondo Monetario Internacional, por lo menos la historia reciente. Todo esto, toda esta compota de la que estuvimos hablando hasta acá, se resume en una batalla, verdadera batalla política, que a partir del martes de la semana que viene se va a dar en el Congreso. Y que en serio, creo yo, va a determinar gran parte de la vida política, económica, financiera de este país, no solo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino porque lo que suceda en el Congreso a partir de la semana que viene va a determinar la vida política de la Argentina, la gobernabilidad de la Argentina y, como decíamos al principio de esta charla, el gran tema de este gobierno: ¿quién toma las decisiones? ¿Quién va a tomar las decisiones en el gobierno a partir de la semana que viene o a partir que se conozcan los ganadores y los vencidos en esta batalla legislativa y política que se va a dar desde la semana que viene en el Congreso Nacional? Así que, bolseros, amigos, si hay alguno que se estaba por ir de vacaciones, lo lamento mucho, es el momento de suspender todo y quedarse cerca. Y ahora la palabra majestuosa del señor Suchovich. Está muteado. Siempre quise decirle esto a Claudio. Está muteado. Claudio, tenés el micrófono cerrado, Claudio. Sí, fue a propósito, porque no tengo nada interesante para decir. Entonces, lo que dije, no, está perfecto, no tengo nada para agregar y me diste mucha información que yo no tenía. Pero claramente diste la versión política, entonces déjame a mí jugar ahora con la versión de mercado de eso. Porque sin duda, como muy bien lo expresó Carlos, el acuerdo es político. El Fondo Monetario es un organismo político, no es un organismo económico, y cuando funciona hace política como está haciendo política hoy. Para que Argentina te entre en default, desde el punto de vista de los mercados, ¿qué puede pasar en los mercados mientras se discute esto? Para que Argentina entre en default, tiene que haber otro que te mande a default. Es como que yo, Carlos, tengo un cheque tuyo que no me cumpliste, para que vos entres al veraz, yo te tengo que mandar al veraz. Si no, no entro al veraz. Y ahora déjame jugar contigo, Carlos. ¿Vos crees que el fondo va a mandar al veraz a la Argentina? Sí, sinceramente, sí. Yo creo que eventualmente sí. Ah, bueno, ahí tenemos una diferencia. Está perfecto, te la tomo. Yo tengo una diferencia de criterio. No hoy, no en los próximos meses. Eso.
Pero, Por eso Argentina, ya todo el mundo sabe que en marzo no va a pagar. Para los que tenemos bonos es bueno, porque quedan pocos dólares, que no los usen para eso. Me hubiese gustado que no paguen antes y que arreglen antes para que haya más para repartir de renta. En ese punto me parece que Argentina va a estirar el problema, va a prometer que va a cumplir, va a tener problema político, nos mentirá internamente, el fondo sabe que mentimos. Es una reunión de hipócritas. La mejor frase que yo escuché en mi vida con respecto al fondo es que son los especialistas, los organismos multilaterales son los especialistas en sacarle plata a los pobres de los países ricos para dársela a los ricos de los países pobres. Yo no sé, Carlos, qué experiencia tenés vos con el fondo. A mí me toca tener experiencia con el BID y con otros organismos. Son todos chorros que pagan consultoría para lo que fuera y nada. Te hacen hacer informe de esto y tenés que contratar a la consultora. No es muy distinto al roble al Estado. En ese contexto de todos los personajes que vos nombraste y te toca convivir, no sé, no quiero generalizar, pero un sátrapa de punta a punta que viven del sistema. Vos cuando emitimos deuda en la bolsa, cuando se emite deuda y haces de cualquier ON o cualquier empresa, vos sacás cómo se dividen los gastos. ¿Cuánto le queda a la empresa? ¿Cuánto se lleva la calificadora de riesgo? ¿Cuánto se lleva el que te tiene que poner la auditoría? ¿Y cuánto se queda el inversor? Y ahí te das cuenta que es un mundo más para intermediarios, y en este caso estos son intermediarios porque vendrían a ser auditores globales. Dicho esto, el fondo es el prestamista de última instancia, significa que todos los que van al fondo están en la última instancia, significa que el fondo está acostumbrado a lidiar. Es como que, Carlos, yo te veo salir de un banco, es que tenés crédito. Si te veo salir de una cueva, qué raro todo esto. Y cuando el mercado ve que fuiste al fondo, es que estás en la última instancia. Y estabas en la última instancia. El segundo punto es, el argentino ya se llevó la guita. El mundo ya vendió. Hay 368 mil millones de dólares de argentinos fuera de la Argentina. Blancos, que deciden pagar según la FIP, que deciden pagar el doble de impuestos por tenerla afuera que tenerla acá. Y el capital se empezó a ir en el 2018. Siempre insisto lo mismo, ya muchos me escucharon acá, yo soy de los que se equivocó, de los que creía que, pero bueno, listo, pago mi error, ya está. Pero no quiero hablar con despecho en ese caso. Lo que digo es, me parece que el mercado todo esto lo sabe. Al fondo le debemos 43 mil millones de dólares de los 363 mil millones de dólares que debe la Argentina. Es 12% de la deuda. La deuda nueva generada en pesos, ajustada por SER o ajustado por Dollar Link, representan 53 mil millones de dólares. ¿En serio me van a hacer creer que el problema es el fondo? Arreglemos, no arreglemos. Yo estoy más preocupado en el que no le paguemos mensualmente, porque el que tiene una L30 o una E38, lo que sabe es que va a cobrar un 4% promedio de acá al 2030, al 2038, y cuanto más tire problema para adelante con el fondo, mejor va a ser. Después que si vamos a bajar el déficit subiendo impuestos, bajando el gasto, etcétera, es un problema, como lo explicó muy bien Carlos, donde se tirarán los pelos entre los políticos y el argentino nosotros miraremos de ahí. Pero me parece que en el mercado ya están los precios, a eso voy. Descontó un arreglo, no un arreglo para festejar, un tirar el problema para adelante, y ese tirar el problema para adelante aumenta la capacidad, la probabilidad de pago de los cuponcitos de los bonos, que repito, al 4% anual, un bono hoy que está al 30% de paridad, termino cobrando 12% de renta directa 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, o sea, cuando llega al 2030, que es el primer pago de la L30 a capital y alguna amortización en el medio, ya habré cobrado gran parte de lo que puse, de estos 30. Por eso me parece que al mercado lo del fondo es secundario. Si quiere ver esa promesa de bajar el déficit o algún lío político que le dé alguna expectativa de cambio o lo que fuera. Para mí el verdadero problema que tiene la Argentina es la deuda en pesos, que se arregla con el fondo y según Carlos vos decías que el acuerdo es una devaluación parecida o igual a la inflación, que es lo que ajusta la deuda en pesos, o dólar link, que es lo que ajusta la deuda en pesos, o alguna tasa Badlar del 40% anual, o ahora la subieron, significa que esa deuda en pesos
con un dólar más que dado, se crece en dólares muy fuerte. Y la deuda en pesos la tenemos todos los argentinos indirectamente a través de los fondos o a través de los bancos. El 70% de los plazos fijos están en pesos. Por lo tanto, ante cualquier riesgo real de que explote todo, Carlos, si se da el peor de tus escenarios, yo tendría más miedo con los bonos en pesos que otra cosa. Porque en el fondo van a tener que reestructurarse, repito, porque es la deuda más grande que tiene la Argentina y la que se capitaliza más alta si se cumple eso. En eso prefiero tener los bonos que menos valen, porque si hay alguna reestructuración o lo que fuera, te conviene tener más nominales. Por eso me parece que el mercado va por un lado, que entiendo la política y ese debate político, pero me parece que el mercado tiene otra historia hoy, que independientemente de la política, para mí está más cerca de los mínimos que hoy. Obviamente que puede bajar más, siempre puede bajar más, pero me parece que todo lo malo ya lo tienen contemplado en los precios. Puede bajar en el tiempo, que se sostenga en el tiempo, pero, insisto, me parece que esa carta ya está jugada. Y el debate político es para leerlo, para verlo, para discutir. Pero en el mundo de hoy, y lo veo, no hay país en el mundo donde alguien tenga no haya discusión política y se estén agarrando los pelos. En Chile, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, Biden debe tener la mínima popularidad de un presidente en los últimos tiempos, Ucrania, Rusia, no sé, donde se quieran fijar. Por eso me parece que eso es más la política y la micro va por otro lado. Y estaría más atento con eso. Perdón si mezclé las cosas, yo me callo acá. Si me permitís, Jorge, una cuestión creo importante para incluir en el debate en lo que tiene que ver con el Fondo Monetario, ¿no? Está perfecto lo que dice Claudio y lo suscribo. Ahora, supongamos, hagamos una utopía, una ucronía, supongamos, está Salvador, ¿viste? Bueno, lo saludamos, supongamos que en un futuro hay un gobierno de características más racionales o digamos donde el análisis económico y el debate económico sea entre racionalidades. Entonces ahí creo que la cuestión de discutir el Fondo Monetario, las políticas del fondo, lo que propone y no propone, el rol del fondo y las críticas al fondo son absolutamente válidas. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Y por eso insisto, es importante analizar el mecanismo de toma de decisiones, que es un mecanismo político, evidentemente político, inclusive las decisiones más económicas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Hay una coalición gobernante donde el capitalismo está en duda. Entonces, ¿cuál es el rol del Fondo Monetario en este escenario actual de la Argentina, por lo menos para los próximos 2 años? La racionalización del análisis. Porque vos tenés integrantes en la coalición gobernante, tenés integrantes que no, con los cuales uno discute economía, discute, digamos, tendencias económicas, pero vos tenés gente con poder de decisión en la coalición gobernante que niega que la emisión monetaria descontrolada sea inflacionaria. Hola, entonces, ¿soy yo? ¿O... sos vos, Claudio, ¿no? Tengo la imagen de Claudio medio trabada. Se le congeló la imagen. ¿Soy yo el que quedó afuera o es Carlos? No, estás adentro y te estamos escuchando. Ah, perdón. Ahora, a ver. Pero no, bueno, este es el punto, ¿no? Que Carlos, déjame repreguntarte ahí, levantaba la mano, perdón que se me fue ahí, no debo tener mala conexión. A ver, insisto con lo mismo, entiendo lo de capitalismo y si hay una discusión de propiedad privada, quizás Argentina es carísima, entiendo eso que decís, que para mí no, en la nueva composición del Congreso.
Pero el segundo, Argentina, el mayor deudor del fondo es Argentina, con 43.000 palos ahora. El segundo es Ucrania, con 17.000. El tercero es Egipto. El cuarto es Pakistán, creo, en el orden que están. No creo que esa discusión pase por democracia o no democracia, en una discusión, o propiedad privada o no propiedad privada, en una discusión de hoy. Repito, donde hay que rascar la olla, me parece que somos todos competidores de ese poco dinero. El segundo, que no lo sé, pregunto también, si se aumenta la conflictividad política en el oficialismo, ¿bajan los mercados? Si vos ves más radicalización o más probabilidad de pérdida de poder del oficialismo, ¿bajan los mercados más? A ver, si quieren abrimos el debate. De esto ustedes saben más que... Hay alguien que quiere... Sí, Diegazo. Sí, mirá, yo creo que acá tenés que ver como, en parte tienen un poco y un poco de razón. Primero, la política no se va a pegar un tiro en el pie. O sea, van a hacer el arreglo como lo pueden hacer. Total, después hay tiempo para incumplirlo. Que lo van a incumplir, porque es normal. O sea, está en el ADN argentino. El problema viene por ahí. Lo que yo digo es, nadie se va a tirar el tiro en el pie en decir que no. Los únicos que pueden decir que no son el kirchnerismo. Pero aunque ellos voten en contra o se abstengan, ¿tienen el quórum para sacarlo adelante, el arreglo? Yo creo que sí. Los votos le dan o no al gobierno, por más que el kirchnerismo no le vote a favor, porque ellos van a querer mantener su núcleo electivo para el 2023. O sea, cada uno va a hacer su movida, me parece a mí, Y lo otro que veo es que el fondo, como dijo Claudio, que es con el que más deuda tiene, que es Argentina, lo otro que está buscando es tratar de frenar el populismo en lo que es Sudamérica. O sea, si le vuelve Lula, le sigue el kirchnerismo otra vez, y sigue así, llega un momento que se le descola a toda América del Sur. O sea, tampoco es bueno, porque si vamos al caso, el fondo es Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, el mayor acreedor de ahí es Estados Unidos. Entonces lo que hay que tener en cuenta es eso también. O sea, que ellos están haciendo una apuesta porque van a incumplir. Todos lo saben, me parece. O sea, yo lo pienso así. Igual, Diego, Carlos, entendamos que la plata ya la tenemos. Pero el fondo, nosotros, como te digo, no estamos discutiendo. Sí. La diferencia que esta vez no estamos discutiendo por nueva plata. En todo caso, claro, por los miles de millones. La plata ya la tenemos nosotros. ¿Qué poder de daño tienen? ¿Qué te van a decir? ¿Te mando a los marines? Es que en realidad... ¿Te portate bien o no tomás la sopa? Vos lo que estás diciendo... Claro, que el tema... Estás preparándote para que te devuelvan la guita. O sea, los tenés que acomodar para que te la devuelvan. Sí, yo hoy no veo. Por eso, Carlos, gracias, Diego, por la participación. Insisto con lo mismo. La plata ya la tiene Argentina y es lo que menos debemos. Me preocupa más la dinámica inflacionaria en Argentina por la deuda en pesos que esta plata con el fondo. El fondo no tiene poder de daño hoy. A ver, dos cuestiones para agregar, ¿no? al análisis, al debate. Con respecto a la posición del fondo y el temor del fondo a que la Argentina cumpla y siendo su principal deudor demandarlo o no al veraz. Yo tenía una visión muy casi 100% igual a la tuya, Claudio, y a la de Diego, hasta noviembre, diciembre del año pasado. A partir de ahí, lo que yo noté, y lo noté de una manera directa, es, tenías la reunión del G20 en Roma, que en esa reunión se quedó Guzmán un día más y hubo una jornada entera de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En esa reunión del FMI estuvo un señor que se llama William Okamoto, que habrán leído, ¿no? Que era el número 2 del Fondo Monetario, que ya se fue. Ahora lo reemplazó Gita Gopinath, que es la economista, la que era economista en jefe del fondo. Bueno, en esa reunión,
a mí me consta que la posición del Fondo Monetario se endureció al punto de marcarle a la Argentina límites muy duros y casi políticamente difíciles de aceptar, que es la discusión que hoy tiene la coalición gobernante. Entonces, y acá especulo un poco, si el Fondo Monetario hubiera tenido una actitud temerosa de dejar caer o no a la Argentina, no hubiera tenido desde ese momento en adelante hasta hoy posiciones tan, si querés, duras y difíciles con respecto a lo que se le exige a la Argentina. De hecho, en esa época, se cae la intención de Guzmán de reducir las tasas de interés que le iban a cobrar a la Argentina. Ahí Okamoto le dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Y era algo que Guzmán tenía bastante negociado con Georgieva. Así que, si bien es cierto que a nadie le conviene, ni al fondo ni a la Argentina, una crisis de la Argentina, de una situación de impago con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario endureció mucho su posición con respecto a lo que en algún momento imaginó el gobierno era un acuerdo más bien flexible, polite, pongan el nombre que quieran. Eso por un lado. Carlos, entonces te hago una pregunta de eso, para no meterme después en otro tema. Si según vos el fondo se endureció, ¿por qué estuvieron supuestamente 6 meses, 8 meses pateando el acuerdo cuando lo terminaron cerrando más para el lado de lo que quería Argentina que lo que quería el fondo? O sea, porque si vamos al caso de todo lo que iba a ajustar supuestamente el FMI, se deshinchó la mayoría. Más o menos, pero bueno, eso es discutible, pero a mí me parece que hay un foco que no tenemos que perder. Argentina tenía bastante acelerado el acuerdo con el Fondo Guzmán, tenía el acuerdo bastante acelerado y redactado a abril-mayo del año pasado. La que patea el acuerdo es Cristina, o el kirchnerismo. Y ahí todo va para atrás. Y la Argentina no aprovecha un momento de mayor flexibilidad del Fondo Monetario Internacional, no solo con la Argentina, sino con el mundo, ¿no? Argentina podría tener el acuerdo definido en el primer semestre del año pasado y no lo tuvo por Cristina, a lo que se conoce, ¿no? Ustedes recuerden que Cristina cambia su posición con respecto a los DEX y aceptar que los DEX se usen para pagar la deuda en agosto del año pasado, cuando arranca la campaña, antes de las PASO, antes, en julio, por ahí, habría que googlear, pero en la campaña, por una conversación que tienen Alberto y Cristina, porque hasta ese punto, y busquemos un discurso de este senador Muicá, ex secretario legal en la época de Cristina, Parrilli, en el Senado, donde dice con nombre y apellido que la plata de los DEX tiene que usarse para los gastos de la pandemia, cuando Guzmán estaba negociando que los DEX iban a servir para pagarle hasta septiembre al Fondo Monetario, y que el fondo, esto lo estaba negociando él, para diciembre, antes del pago de diciembre, devolvía la plata que se había pagado a través de los DEX. Ese acuerdo, que había avanzado bastante, lo patea Cristina, públicamente. Entonces, después, y esto es discutible, si es mucho el ajuste que se le aplica a la Argentina o poco, para la gente de los bonos reestructurados, el grupo ad hoc, no sé si cada tanto leen los comunicados, el Fondo Monetario se equivoca, porque no le exige a la Argentina una disciplina mayor, etcétera, etcétera. Para el kirchnerismo,
lo dice Máximo, lo expresó Máximo Kirchner, el Fondo Monetario es Belcebú que le quiere aplicar a la Argentina un ajuste políticamente demoledor, ¿no? Con lo cual, fíjense ustedes que estamos hablando de extremos. Y vuelvo a lo que hablábamos con Claudio antes. A mí me parece que ese es el rol del fondo hoy en este acuerdo con la Argentina, el disciplinador. Después habrá un tiempo donde quizás al fondo lo podamos juzgar de la misma manera que lo juzgábamos, por ejemplo, cuando se discutía el TAPAY, o en la época de Menem, ¿no? Pero creo que en esta época, y parte del gobierno lo toma así, créame, es un disciplinador indispensable para lo que queda, para lo que viene. Pero ¿sabes por qué? Es que es así, perdóname, Carlitos, desde el punto de vista pedagógico, o sea, una de las reglas del docente es que este tipo de casos, ¿no es cierto?, en donde hay un Estado o unos políticos que están totalmente desajustados a la realidad, lo primero que tiene que ser es severo, y luego aplica la indulgencia. O sea, esto que vos decís, no se puede ser indulgente de entrada con aquel quien ha infringido la ley en un montón de veces. La secuencia es de máxima severidad a progresiva indulgencia. Esto es lo que está haciendo, está actuando como un buen padre, digamos. No está haciendo las cosas mal. Esto que vos te asusta, en realidad, lo que tiene que hacer la dirigencia política, la tenés que ajustar hasta que encuentren una herramienta en donde se puedan poner de acuerdo y se puedan articular. Pero no puedes arrancar de pero Jorge, están castigando al hijo que no quiere. Al hijo que quiso, le permitió hacer lo que quería. ¿Por qué? Porque la disciplina del Fondo Monetario, según el estatuto, le debería haber prohibido en la toma anterior la fuga de capitales. Se lo dijeron, yo hablé con varias gente del fondo, en el hermano bueno, en el que ellos querían, le permitieron que existiera la fuga de capitales. Entonces, en el hermano malo, que es a los que no quieren, lo están condicionando para que este gobierno, que ya de por sí está colapsado para el 2023, colapse aún más. Sí, en eso sí, estamos de acuerdo. ¿Sabe qué? Quiero preguntarte esto, Santiago. Te amplío una cosa más. Antes, un segundo, Santi. ¿Qué es fuga de capitales? ¿Por qué fuga de capitales? ¿Para qué se puso la plata del fondo si no fue para pagar bonos? Sí, pero hablado con No, decime vos con mucha experiencia de mercado. ¿Qué es fuga de capitales? Si yo vencía en bonos y no los renové y me llevé la guita porque no confío en el país, ¿eso es fuga de capitales? No, por supuesto que no, lo que te estoy diciendo entonces, ¿qué es fuga de capital? ¿Por qué el mensaje es fuga de capitales? Pero explícame qué es para vos fuga de capitales. Yo lo que te digo es tomar plata, como lo hablé con Héctor Torres, que era del fondo, y también otra de las cosas que no podemos ser tan inocentes, que todos los tipos que terminan en el fondo, terminan en consultoras que después te asesoran para ver qué bonos de qué país comprar. Y en qué momento comprar los bonos. Entonces, lo que decía Héctor Torres, que es una representante del fondo, es que se le plantea como estructura que tengas un control de capitales, que tengas un control, porque la plata iba a entrar y era obvio que se iba a ir. Entonces yo no digo no pagar, digo que vos tengas un control de para qué pediste la plata. Entonces, lo que tendría que haber hecho es, si yo vencía el Bonar 2019, o el 2018, no me acuerdo, y con la plata del fondo, al principio sí, se utilizó algo para tipo de cambio, que ahí lo echaron a Caputo. La otra parte se utilizó para pagar deuda. ¿Yo tendría que haber dicho a cada persona no te podés llevar la plata? No, tendrías que haber analizado quién había hecho el carry trade, porque vos estás favoreciendo un carry trade. Lo mismo que va a pasar ahora. Si vos no vas a mover el dólar, vas a tener un carry trade terrible. Y vos pediste la plata, o sea, la plata a vos te faltaba por algo. No puede ser que no se discuta por qué se faltan 50.000 millones de dólares. ¿En serio, Santi, en serio me decís que faltan 50.000 millones de dólares? Falta muchísimo más, Claudito. ¿Pero en serio me decís que faltan? Vos podés rastrear eso, ¿eh? Eso es información pública. Claro. ¿Quién cobró? ¿Dónde cobró? No se la afanaron, ¿eh? No, yo no digo que yo digo que no tenía control de lo que entró en función de lo que va a salir. Pero está hablado con gente del fondo, yo lo hablé con gente del fondo. Pero no me importa eso. Me importa tu toma de decisiones, tu estructura de pensamiento. ¿Vos creés que hubo 10 tipos del macrismo que se llevaron la guita? No. ¿Y qué fuga de capitales?
Si yo A me ver, llevo claro. una plata a mi caja de seguridad, ¿de fuga de capitales o estoy protegiendo mis Es ahorros? el retorno, no es fuga de capitales, no se está llevando la plata, es el retorno del dinero que trajeron para generar una pseudoestabilidad, porque si no en el 2018 no podés pasar de un dólar de 15 a un dólar de 20 y pico y que todo en un mes se te descalabre todo. Estábamos en Disneylandia en el 2018 y pasamos al peor país del mundo, 2017. Santiago, pregunta. A ver, una cuestión Carlos, para ver si puedo- preguntale a puedo los hacer fondos una- que firmaron. pero a ver si puedo hacer un aporte. Bueno, con respecto a eso, justamente. ¿Y perdieron fortunas o no? Chicos, después tiene la palabra Salvador, por favor, que está levantando la mano. Dale, Los botes. Carlito. A ver, habiendo seguido, me tomé el trabajo en su momento de haber hecho todo el seguimiento de a dónde fue el dinero puntualmente del stand-by, los 44.700 millones de dólares. En general, la mayor parte de ese dinero fue a saldar vencimientos de deuda, que fue para lo que se pactó el stand-by, salvo unos entre 4.000 y 6.000 millones de dólares que se utilizaron en la época de Caputo para hacer política cambiaria. Eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Ahora, concentrémonos en esos 6.000 millones de dólares, no el resto, porque el resto se usó para pagar deuda, que es el fin del stand-by. Ahora, y eso además, esa etapa que fue muy breve, le dio el pie a las acusaciones actuales por las cuales dicen, bueno, se usó la plata del Fondo Monetario para vender dólares. Cuando eso es verdad, pero fue un periodo corto de tiempo y con una cantidad mucha cantidad de miles de millones de dólares que no se tendría que haber hecho, que eso estuvo mal, ¿no? Menciono esto para poner un poquito el terreno del debate, ¿no? Entonces discutamos el tema de ese periodo de Caputo, no el resto. Sí, por eso. Gracias. Porque en realidad yo decía, a Caputo lo echaron por eso, por haber usado Sí. sin el acuerdo del fondo. Bueno, esos ¿por qué lo 6.000 echaron a millones. Caputo? Que esos 6.000 millones sí, pero el resto pagó deuda. Si empezamos a cuestionar eso, no tengamos más bonos, chicos, porque entonces es fuga de capitales y yo quiero cobrar y no quiero reinvertir. Salva, perdón. Bueno, no te interrumpí. Estoy de acuerdo con una- eso, ¿eh? Una- Vos emitís- no. ¿Quién echó a Caputo? ¿Por qué lo echaron a Caputo? Por eso, por lo que El estás Fondo diciendo. Monetario. El Tal Fondo cual. Monetario dijo. No tenía la autorización para hacerlo y lo hizo porque soberbia o lo que quieras pensó que iba a dominar el mercado y no lo dominó. Perdón, Salvador, que ibas a decir algo. No, iba a decir que me parece que hay cosas que ya no se discuten más, o sea, si uno mira la deuda al año 2018 y mira la deuda del 2019, la misma. O sea, a ver, la plata del fondo se usó para pagar bonos. Sí. Si entramos a ponernos que mi tía Rosa, que tiene un amigo que trabaja en la limpieza del Fondo Monetario Internacional, le dijo que fue una fuga, esto no termina más. O sea, acá lo que tenemos que mirar es cuentas públicas. Las cuentas públicas dicen que en los 2 últimos años de Macri la deuda no aumentó. Si la deuda no aumentó la deuda, no hubo fuga de capitales. Punto 1. Punto 2. El déficit fiscal de Macri era 2,7 en el 2018, termina 2019 en 0,4. 2,1 prácticamente 2,3 de ajuste fiscal en un año. ¿Por qué perdió la elección Macri? Porque hizo un ajuste de 2,3 puntos. La verdad que es una pésima negociación que hizo Macri con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que le cuestiona, digamos, Guzmán a Macri? Que Macri no tendría que haber pedido la plata al Fondo Monetario y tendría que haber ido en una reestructuración de deuda. Eso es lo que cuestiona Guzmán. La fuga no está aprobada. ¿Por qué? Porque no hubo fuga, se pagó deuda. Respecto a un tema que preocupa y cada vez más en las discusiones económicas, es que hay que entender que el país tiene una balanza cambiaria. O sea, ¿qué es una balanza cambiaria? Por un lado entran dólares, por otro lado salen dólares. Cuando la salida de dólares es más alta que la entrada,
automáticamente, ¿qué tenés? Tenés un déficit, perdés reservas. Cuando perdés mucha reserva, tenés que devaluar. Eso pasó en el 2018. En la actualidad, los jóvenes y dinámicos que están en el Ministerio de Economía, digamos, cuando miran la balanza cambiaria, en lugar de generar acciones para que entren más dólares, generan restricciones para que no se vayan. En lugar de generar acciones para que entren más dólares, generan restricciones para que no se vayan. Eso no tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional, muchachos. Eso, digamos, el manejo de una balanza cambiaria. Porque a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a dar vuelta a la cuestión económica y empezar a mirar la cuestión de flujo. Ya el flujo de enero fue negativo, señores. El primer enero negativo. Los eneros, Sucho, corregime si estábamos acostumbrados que te daba superávit. El flujo de enero te da negativo. Y el flujo... Salvador, Somando, gracias por la participación a todos, ¿no? Yo voy a pedir disculpas que me tengo que bajar. Solo, Carlos, te dejo, Salvador... ahí lo veo a Augusto, a Santi Liulo, a los que quieran hablar, Jorge, tomás la posta, pero solo un punto quería dejar de conclusión a lo que decías. Por eso sigo insistiendo, no nos deberíamos asignarle, es importante el fondo, pero hasta un punto, para los que estamos en mercado, lo del fondo, hay problemas mucho más profundos, oportunidades mucho mejores, desde el punto de vista de donde uno lo mire, donde se posicione, que la discusión con el fondo. Son 43.000 palos de alguien que no tiene poder de daño hoy. No va a ser, el fondo ya no le pagamos, muchos países no le pagaron al fondo, que no es que te van a mandar a los marines, será una discusión, bueno, no cumpliste, bueno, que hiciste esto, uy, mirá qué mal, te vamos a sacar. Es más importante que arregle con el fondo por el sector privado, por algún país de una matriz, por una empresa cuya matriz pierda el crédito porque no arregló con el fondo, no sé, imagino una petrolera o lo que fuera, que la matriz no le mande plata a la subsidiaria acá a la Argentina, micro, que todo el tema que estamos hablando es relevante, no es que le quiero sacar peso, pero no me parece que sea una discusión, no sé, ideológica, fuga de capitales, todo eso en este ámbito, nada más eso. Perdón, si estuve medio difuso. No, yo te cierro con este tema. Comparto lo que vos decís, y me parece que nosotros tenemos que hacer foco en el flujo. Hoy la Argentina, ante un escenario de sequía del campo, va a tener poco ingreso de dólares. Si vos tenés un mundial que se te viene encima y vas a tener dólar turista, en lugar de 2.000 palos, 5.000 palos, te van a faltar dólares. Si vos hoy, con las exportaciones bajas que tenés, no podés financiar las importaciones, no vas a tener crecimiento. Ahora, esto no implica que el fondo es malo y nos viene a hacer daño. Este es un problema que no saben manejar el flujo y no tienen política cambiaria, es de flujo. Y le vamos a echar la culpa al fondo o al anterior de que por eso... Pero yo lo que termino diciendo en esa conclusión que que debatía con Carlos en este caso es, bueno, esto el mercado lo sabe, por eso los activos valen lo que valen. Claro. El punto es, ante cualquier agudización de la crisis política, si los mercados suben o bajan, no lo sé. Para mí es más relevante, acá nadie se preocupa que esta sequía nos va a traer 5.000 palos menos. Y eso no se habla en ningún lado. No escucho ningún medio periodístico de la Argentina que hable de dónde van a sacar los 5.000 palos que no te va a traer la lluvia. Ojo con este punto que menciona Salvador, que es lo que, vuelvo al fondo, lo que el fondo no le cree a Guzmán. Porque el fondo, el principal cuestionamiento a Guzmán y su promesa de crecer el 3-4% es que la Argentina no tiene los dólares para garantizar ese crecimiento. Ahora, ¿qué actitud está tomando el fondo? Dice, bueno, a ver, vos decís que sí, dale, demostrámelo. Y ahí es un poco la crítica que se le hace de los mercados al Fondo Monetario Internacional. Pero Carlos, te interrumpo un minuto. Un truco, antes que te vayas, Claudio, un truco que te enseñan en todos lados. Si el PIB crece el 2 es porque la importación aumentaron un 4. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Bien, entonces la pregunta es, si voy en la balanza cambiaria de hoy, tenés poca entrada y no podés financiar las importaciones, y las importaciones no van a crecer el 6, ¿podés crecer el 3? A ver, volvemos al Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el tema? Que primero que la política cambiaria de la Argentina, del gobierno, le parece un verdadero espanto.
cosa que, ¿no? Entonces, tanto cepo cruzado, cepo de acá, al Fondo Monetario directamente no lo entienden. Lo que ellos van a seguir, que es lo que se va a firmar, tengo entendido, es los dólares financieros y la brecha con el oficial, y la necesidad que el dólar oficial reduzca la brecha con los financieros en un 50%. ¿Cómo se logra eso? Y ese es uno de los puntos del acuerdo. Después, la estrategia del gobierno nacional es, entre comillas, libre. Y ahí puede darse lo que vos decís, ¿no? Estás devaluando. Se corta. Incluyan en el debate o en el análisis de la decisión del gobierno, incluyan la cuestión política. Esto de reducir impuestos al dólar para el kirchnerismo es casi inaceptable, ¿no? Entonces, pero Carlos, te interrumpo un minuto. A ver, vamos a tomar desde antes de las PASO hasta hoy cuál fue la evolución del dólar oficial y la inflación. A ver, en septiembre la inflación fue 3,5 y el dólar oficial fue 1. En octubre, 3,5 contra 1. En noviembre, 2,5 inflación, 1,2 el dólar oficial. En diciembre, 3,5 contra 1,8. En enero, 3,9 contra 2,2. O sea, en 5 meses tuvimos una inflación en dólares del 11,5. 5 meses. Les aviso que en Estados Unidos en 12 tiene el 7,5. O sea, a ver, estamos en atraso cambiario, estamos en recontra atraso cambiario. Ahora, yo creo que devaluás, tenés que hacerlo con un plan, porque si devaluás sin un plan... Pero bueno, Salvador, no es una manera... Ahora, si seguís atrasando, te seguís complicando a la economía, porque la exportación argentina no es exportación solo de soja, porque te aclaro que soja cada vez tenés menos, y maíz cada vez tenés menos porque hay sequía. Entonces, ¿qué es lo que tenés para exportar? Manufactura de origen industrial. Si seguís atrasando el dólar, no le va a vender la mercadería ni el loro, y ahí viene el problema de flujo de la balanza cambiaria. Sí. Sí, Diego. Te puedo decir dos. La primera, por eso están desesperados porque el fondo le mande o los DEG o los dólares, el líquido, digamos, porque quieren cubrir, como dijiste vos, Salvador, esa brecha que tienen con la cosecha, la quieren cubrir con esa plata. O supuestamente los DEG no los deberían usar para los 4 o 5 palos que tengan y van a decir, bueno, ¿no? ¿Con esto o me equivoco? A ver, los DEC no sirven para nada. Si tienen que traer 4.000, 5.000 dólares de billete puesto arriba a la mesa para utilizarlo, para financiar con eso importaciones y que el país crezca. Si vos no traes 5.000 palos y te van a faltar 5.000 palos, no podés financiar las importaciones. Si vos no debes financiar importaciones, porque el flujo es, debe y haber la partida doble de Luca Pacioli, si vos no tenés dólares y no financias las importaciones, no crecés, que es lo que avaló recién Rutsucho y lo que avalaron todo cuando yo lo dije, que para que un país crezca un 2%, las importaciones tienen que crecer un 4%. Entonces, si vos no tenés, yo en el informe de hoy, está gratis todo, está puesto, digamos, el déficit que tenemos en plástico, el déficit que tenemos en automotrices, el déficit que tenemos en comercio, el déficit, digamos, cambiario que tenemos con un montón de sectores. Si vos no le das plata para que entre en máquina, no va a haber crecimiento. Y si no hay crecimiento, muchacho, no hay recaudación. Y si no hay recaudación, va a tener déficit. Y si tenés déficit, el fondo no te va a aprobar lo trimestral, o vamos a pedir perdón de acá a la China y te lo darán, pero digamos, no vamos a salir de la dinámica inflación-devaluación. Ahora, devaluación del blue. Lo que nosotros necesitamos es devaluar el oficial. ¿Para qué? Para equilibrar esa balanza cambiaria. Es un problema de flujo lo que tenemos, nada más. Salvador, pero seguimos viendo una balanza cambiaria, comercial, económica, y en esa balanza estás echando a la mitad de la población. Ese es el gran problema que tenés. Hoy tenés una política que tiene que un poco cuidar a la gente, porque vos decís, hagamos una evaluación del 25-30%. ¿Cuánto ganas en dólares? ¿Cuánta gente puede quedarse en pie? Es que lo que pasa es que vos lo que me parece que no ves, a ver, si yo me quedo como estoy ahora y yo no puedo importar insumo, tengo que echar personas del sector automotriz.
Si yo no me entran dólares para traer insumos para la maquinaria, para que la gente arme maquinaria agrícola, hay que echar a los que trabajan en la industria de la maquinaria agrícola. Si yo no devalúo y genero entrada de dólares, voy a tener que echar a lo que hacen químico y plástico, porque yo te cuento una cosa, porque hay cosas que me parece que la gente no sabe. El balance cambiario tiene 28 sectores, de los cuales 5 están en positivos, 22 están en negativo y uno es neutro, que es hotel y restaurante. Entonces, todo eso que están en negativo son lo que piden dólares para seguir vivos. Entonces, si vos no generás una acción para que haya más exportaciones y no entren dólares, se te mueren los 22 sectores que necesitan dólares para seguir funcionando. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, no querés devaluar, listo, perfecto. Liberame la exportación de carne y que entren 1000 palos de la exportación de carne. Ah, te aumenta el precio de la carne y tenés problemas. Y bueno, sí, tengo problemas si se me caen 22 sectores de la economía real. Entonces, a ver, liberame, bajame un poco las retenciones de la soja, ve si liquidan, aunque sea la que está guardada. No, porque eso no me genera recaudación. Bueno, entonces, deja que se mueran 22 sectores. Vos estás en manta corta. No me venga a poner a mí como el malvado de la película porque pido una devaluación con plan, porque la gente va a sufrir. Porque la gente está sufriendo con este atraso cambiario. Pues si yo te comento una cosita, el año pasado tuvimos 28% de inflación en dólares. ¿Cuánta inflación tuvo Estados Unidos el año pasado? ¿Y cuánta tuvimos nosotros? Eso no afecta a la competitividad y ahora resulta que me venía a decir a mí que el problema soy yo, cuando lo que atrasaron el tipo de cambio y nos metieron fuera de la competitividad fue el gobierno. Ahora, Salvador, te agrego un dato importante y políticamente complicado para el gobierno. Insisto con el tema del Fondo Monetario, porque está implícito que uno de los mandatos o uno de los compromisos que asumiría la Argentina, y es uno de los capítulos que se está discutiendo, es una devaluación del oficial del 50% de la inflación, ¿no? Que por lo menos la inflación en pesos de este año implique una devaluación en el tipo de cambio oficial, ¿no? Y esto se va a firmar. Pero tenés ¿para qué? Carlos, acompañar con la devaluación del oficial, la inflación de este año y recuperar algo la del año pasado, y aunque sea ecualizar, digamos, y tener la misma inflación en dólares que tuvo Estados Unidos para no perder competitividad, o estoy loco yo. Digo, a ver, vamos a tratar de ser racionales. O sea, Argentina no puede tener más devaluación, más inflación en dólares que Estados Unidos, porque si no queda fuera de mercado con un montón de productos, porque la moneda del mundo, ¿cuál es? El dólar. Entonces, si vos tenés que tomar los últimos 2 años, ¿cuánto tuvo de inflación Estados Unidos en el 2021? ¿Cuánto es la que va a tener en el 2022? ¿Cuánto tuvimos de inflación nosotros? El resto lo tenés que ajustar. Listo. Esa es la diferencia que hay que hacer. Ahora, si por decir esto soy el malo, digamos, de la gente y toda la historia, no, muchachos, es un problema de competitividad. Nosotros necesitamos, para que nosotros crecer necesitamos dólares, y para que entren los dólares necesitamos exportar. Ahora, ¿no querés hacer lo que yo te digo? No lo haga. Liberame la minería y deja que la gente se lleve los dividendos afuera, entonces, digamos, vamos a generar otro movimiento. ¿No querés hacer lo que yo te dije? Liberame el petróleo, liberame la exportación de carne, liberame, digamos, bajame la retención a la soja. Entonces, a ver, generame algo para que sea más negocio exportar y pueda mantener vivos los sectores que son de insumo dependientes del exterior. Ahora, coincido con vos, obviamente, ¿no? Pero me parece, y sobre todo en la situación en la que está el debate económico hoy en la Argentina, que la discusión de la competitividad y el crecimiento real, etcétera, es una cuestión posterior a lo que se está jugando en estos días, ¿no? No digo que no haya que hacerlo, ni mucho menos, pero creo que lo bueno, lo discutiblemente bueno, de lo que se acuerda con el fondo y después se respetará, no se respetará, se logrará, no se logrará, es que volvés al tema del análisis racional de la economía, de las finanzas, de las metas, etcétera, que a veces no se da, dentro de la coalición gobernante. Y por eso es importante, y por eso el debate interno que tienen, porque hay una parte
de la coalición gobernante que prefiere discutir otras cuestiones, otras alternativas. Sí, Carlos, yo mira... A ver, Salvador, todos leímos la información de la creación de una empresa nacional de alimentos. Bueno, pero está bien, Carlos. Bueno, y es un proyecto que tiene un apoyo importante dentro. Bueno, pero a ver, yo te planteo esto. Cuando vos vas al médico, a ver, yo lo odio a los médicos, ya lo dije acá en la reunión pasada, digamos, o sea, lo odio, porque vos al médico, el tipo te mira, la primera vez que va te contiene y te manda ese análisis, la segunda vez que va, el tipo te espera ahí, te mira, te dice, usted camina poco, ¿no? Tiene estrés, ¿no? ¿Por qué me lo dice? Tiene colesterol. No, si yo me cuido como loco. Mira, el indicador acá dice 110, que lo permitido, usted tiene 130, tiene colesterol. Se terminó la discusión. Después te dice, usted le entra a los postres, ¿no? Dice, de ninguna manera. Mire, acá la insulina da 130 y el máximo 110. Se terminó la discusión. Entonces, a ver, en términos económicos, ¿cómo tiene que ser el término económico? El indicador que dice, emitir es malo para la economía. La Argentina emitió, señor, usted tiene que bajar la emisión. Pues se terminó. El indicador dice que la emisión tiene que ser 0. Se terminó. Basta la discusión. La inflación, ¿cuánto tiene que dar? Países como Argentina, entre 0 y 10. ¿Cuánto tiene? 50. Está muerto, Alberto. Listo. Se tiene que bajar a 0,10. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que empezar a discutir la racionalidad de los indicadores, no puedo ir al médico a decirle, no, usted sabe que 110 está mal, usted sabe que lo de la insulina 130 no puede seguir vivo porque te termina muriendo. Entonces, estamos discutiendo eso. Entonces, a ver, el equilibrio fiscal es una condición necesaria y son como los análisis del médico. Tienen que dar eso, vos tenés que tener superávit fiscal, los ingresos tienen que ser más altos que los egresos, y toda esa pavada que se quieren inventar no hay que inventarla. Ahora, paralelamente a eso, porque vos cuando salís de tu casa, Carlos, digo, te lo voy a poner en persona tuya, vos cuando salís de tu casa, vos los ingresos y los egresos los tenés cubiertos. Vos tenés que salir con un plan para ver en qué medio periodístico va a trabajar, cómo va a cobrar, qué noticia vas a tomar, tenés un plan para poder, digamos, conseguir los fondos. Y si en algún momento ve que algo peligra, te asocia con otro periodista, lo busca, cambia de trabajo, pedí aumento de sueldo, lo que sea. En el país es lo mismo. Por un lado tenemos que tener el equilibrio, pero tenemos que tener un plan productivo. ¿Cuál es el plan productivo que tenemos nosotros? ¿Cuál es el plan que tenemos para crecer? Ninguno. Es que coincido con vos, Salvador. Ahora, creo, insisto, en que corremos el peligro en la Argentina de hoy de no estar discutiendo eso, sino tener que estar discutiendo otras cuestiones vinculadas a la supervivencia. A ver, y vos lo sabés bien, no todos los dirigentes o los integrantes de la clase política argentina, y esto excede la coalición gobernante, creen en serio que hay límites para la emisión monetaria. No todos creen eso. Eso es lo mismo que no hay colesterol. Basta, yo no lo puedo discutir eso, Carlos, porque pierdo tiempo en algo. Que es muy valioso, tengo que discutir otra cosa. Es que quizás estamos todavía en el tiempo donde vos tenés que estar en el médico. La Argentina está en un momento aún donde tiene que estar en esa posición donde el médico te dice el colesterol, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos en una época de, si querés, de disciplinamiento, y quizá el Fondo Monetario tenga, en este acuerdo, un rol importante. Carlos, ¿me dejas decirte algo? Sí, Diego, ¿no? Hace 20 años que Argentina está en el médico. Y le están diciendo que tiene colesterol, como es El Salvador, que tiene la presión alta, que tiene el ácido úrico alto, y sin embargo, no hace lo que tienen que hacer. O sea, hoy, ¿qué es lo que...? En términos metafóricos, si querés, nosotros somos Keith Richards en el médico. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Y el médico te dice, tenés que dejar esto, tenés que dejar esto. No, pero hay una cosa que... Pero nunca es culpa del médico que no busque una medicina alternativa tampoco. Nunca es culpa del médico. Hace 70 años nunca es culpa del médico. Eso es lo que yo planteo. Digo, yo entiendo, la receta es clara. Tenés colesterol. Bueno, ¿cuáles son las medicinas alternativas que hay
como para no decir, bueno, tenés que bajar el colesterol, que es lo que se está planteando. La medicina alternativa que hay, si querés te la doy, tenés que generar una apertura para que vengan capitales a invertir y desarrollar el país. Entonces, pero Salvador, sabés perfectamente que eso no se da. O sea, dame soluciones concretas, sabés perfectamente. ¿Cómo no se da? Pero si ¿cómo no se da? Si hoy le estás prohibiendo pero, a la gente exportar carne. ¿Pero qué me estás hablando? Si hoy vos habilitarías exportar carne, exportaría $1.000 millones más de carne. ¿Pero qué hace con $1.000 millones, Salvador? ¿Y qué hace sin $1.000 millones? Pero no te alcanza para nada, resulta que ahora $1.000 millones no son nada. Ahora en es un joda. país no. Pero $1.000 millones no son nada. Dámelo a mí los $1.000 millones. Entonces, digamos, a ver. Estoy hablando a nivel país. Te estoy hablando a nivel país. O sea, a nivel país, pero son un montón de plata. No te estoy diciendo que la balanza cambiaria da rojo. Cualquier moneda que se le cae a la Argentina es un montón, porque parece que yo le estoy hablando a la pared. Te estoy diciendo, la balanza cambiaria da negativa. Salen más dólares de lo que entra y eso secó la reserva. Entonces, vos tenés que hacer el análisis de flujo. Hoy, ¿qué tenés que hacer? Tenés que volver a abrir la posibilidad de que vengan a invertir a Vaca Muerta. Ahora, te van a venir a invertir en Vaca Muerta si vos le haces una ley que le permita remesar utilidades. Si no le haces una ley que le permita remesar utilidades, Salvador, no te van a venir a invertir. Salvador, ¿sabes cuál es el problema ahí? Que te cambian las leyes todos los días. Por eso la gente no... Lo que pasa es que... Bueno, querido, entonces, digo, tenemos que de una vos vez sos un por tipo que viene todas con la inversión. Y bueno... armar un programa de inversiones ahí, por eso para que vengan razón, a la minería, para que vengan al petróleo, para que vengan al gas, y tenés que armar un plan. Ahora, si vos no armás un plan y querés manejar la balanza cambiaria sin reserva, donde terminás va a ser en una devaluación del dólar oficial que va a venir de un día para el otro sin avisar y que te va a generar un desastre. Porque yo prefiero una devaluación planificada a una devaluación que te la haga el mercado. Ahora, y sí, porque si vos la haces planificada es sumando un poco, entonces vos podés ir evaluando como con si respecto a la a inflación. los dólares, la falta de dólar. La Argentina tiene un déficit de infraestructura, de inversión en infraestructura, de aproximadamente $20.000 millones por año. En sectores de todo tipo. Por ejemplo, hace mucho tiempo, y esto lo sufrimos todos los días, la Argentina no tiene la inversión suficiente en telecomunicaciones, internet, fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Y es simplemente una falta de voluntad de la clase política de reglas de juego claras para los próximos años. Y como estos ejemplos hay un... Pero Carlos, ¿quién te va a invertir? Sí, ¿quién te va a invertir si vos le congelás los precios? Bueno, vos le congelás los precios, el tipo que va a invertir. Si el tipo tiene que poner 10.000 millones... Pero por eso, volvamos a lo anterior entonces. En la Argentina de hoy se está discutiendo la racionalidad. Es una discusión, es una batalla de racionalidad contra visiones irracionales. Llegará el momento, si esta batalla la gana el bando de los racionales, de empezar a discutir otras cuestiones. Pero mientras tanto, en el muy corto plazo, acá hay otro tipo de discusión que se está dando, lo bueno es que se está dando, y que probablemente el tema del Fondo Monetario sea el ejemplo de ese debate, ¿no? Por lo demás, el diagnóstico de Salvador es impecable. En la Argentina, si no entran dólares, no hay nada que discutir. Hay que discutir, hay que hacer un brain damage, o sea, un balance de daños, ¿no? Ahora, la buena noticia es que este país tiene un retraso de inversión muy grande y tiene capacidades de generación de dólares también grandes, seguro, también importantes. Yo, Carlos, te interrumpo porque me tengo que salir, porque me está llamando acá mi familia. Yo vine porque Jorge después me reta que no vengo. Así que yo vine, exactamente, y me voy. ¿Me explico? Me llamó, me dijo, mirá, vos tenés que estar, si no es, entonces le dije, lo voy a intentar, y vine. Le agradezco mucho, el debate fue con toda pasión, con todo respeto, yo soy así, como ya me tiene conocen, que ser. no me van a cambiar.
Y le dejo un beso grande y Gracias, Salvador. Déjame Gracias, participar. Salvador. Carlitos, son las 9 y sé que tenés hijitos muy al lado que te están reclamando. No, La verdad que vino a reclamar la tablet. Ya. te agradezco infinitamente y otro día te vamos a invitar a otra para que vayas con otro, porque estás muy informado, Carlitos. Te vamos a invitar otra vez. Lo que yo les prometo siempre es lo mismo, pero cumpliré un día es a estos eventos que hacen ustedes los fines de semana, las bicicleteadas. Hoy me compré la bici, así que ya es un paso.